Hemos dicho en este programa que el marketing es un proceso social y en tanto que lo es, tiene una gran influencia del entorno. Pero ¿entendemos realmente cómo funciona el entorno y de qué tipo de entorno estamos hablando? Este es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. En uno de nuestros programas anteriores dijimos que el marketing está influenciado de manera definitiva por el contexto en el cual se ubica la empresa. Por esa razón es absolutamente necesario llevar a cabo un proceso de estudio, de análisis y de interpretación de ese contexto. Una vez que se ha hecho ese proceso de comprensión del entorno, estamos preparados para definir e implementar las estrategias y los programas de marketing. Es esto lo que nos dice que el marketing es esencialmente contextual y por esa misma razón es que tomamos el marketing como un proceso social donde intervienen las personas que intercambian satisfactores, bienes, servicios o ideas sociales para satisfacer sus propias necesidades. Eso quiere decir que el marketing, desde esa perspectiva, es un sistema al cual le entran los análisis y las interpretaciones sobre todo de esas fuerzas del entorno, y ese componente es el componente definitivo para desde ahí derivar las estrategias y los programas de marketing. Esta argumentación hecha por el suelo, esa pretendida formulación que nos han querido vender de lo que es el marketing, tratando de convencernos que el marketing es una serie de fórmulas que usted se aprende y repite independiente del contexto en el que vayan a aplicar las decisiones que se estén demandando. Por eso es absolutamente necesario que entendamos que desde esa óptica el marketing es un sistema cuyos dos componentes tienen que estar permanentemente interconectados. El primero de ellos, entonces, es el de estudiar, analizar, como ya lo dije, e interpretar el entorno, y desde esa perspectiva se derivan las estrategias y los programas de marketing, porque el marketing no es un conjunto de fórmulas salvadoras que se aplican de manera mecánica sin tener en cuenta lo que sucede en los entornos. Incluso en algunos debates que hemos tenido con algunos colegas, se dice que el éxito depende en un 50 y 50% de cada uno de los componentes. Yo no acepto fácilmente esta postura porque estoy convencido que podía decir casi que en un 80-90% del éxito de una estrategia de marketing depende es del conocimiento del entorno y no de la fórmula salvadora, que hay cientos de evidencias en las cuales se puede demostrar que aquella fórmula que funcionó muy bien en un entorno se lleva a otro entorno y es completamente un fracaso. Por eso es necesario que abordemos el tema de los entornos.
Y cuando digo los entornos, estoy hablando del macroentorno y del microentorno. Para mucha gente es claro que los macroentornos tienen que ver con los elementos de carácter político. Por ejemplo, evidentemente un experto en marketing tiene que ser experto en lo político. No puede desligarse de la política, sobre todo porque la política establece los caminos de desarrollo de una sociedad, de una economía. A veces lo confundimos con la politiquería, pero esa es otra historia. Nos interesan las decisiones políticas y los gobernantes que establecen el rumbo de una economía. Un gobernante que tenga una predilección por el cemento, por decirlo así, trazará unos presupuestos en función de esas prioridades que tiene. Otro gobernante que quisiera darle un mayor énfasis en su gobierno a lo social, obviamente va a permitir que las empresas de ese sector salgan favorecidas, en la medida en que se estimule la demanda. Entonces, hablar de la política es propio de nuestra acción en marketing. También tenemos, por supuesto, que hablar de los elementos económicos, porque los elementos económicos nos van a dar los elementos para saber si podemos incrementar precios. Sobre todo trabajamos mucho en algo que se denomina el ingreso disponible. ¿Cuánto es el dinero que tienen las personas para comprar determinado tipo de satisfactores? Todos lo sabemos, la gran dificultad que tenemos con el empleo galopante que tenemos en muchos países de América Latina. Si no hay empleo, pues obviamente no hay salarios, y si no hay salarios, pues no hay compra de productos y la economía empieza a desorganizarse mucho más. Entonces tenemos que saber de los elementos económicos, de qué manera esos influyen en el comportamiento del consumidor. Ni qué decir de los elementos tecnológicos, en los cuales nosotros tenemos que entender hacia dónde va la tecnología, porque la tecnología es indudable que tiene un impacto en la vida de las personas, y lo podemos decir en dos factores claves en las sociedades. Uno, en términos de los mejoramientos de los procesos respecto a la calidad de los productos. Podemos decir que cada vez más los productos tienen mejor calidad a un menor precio, como una especie de palanca en sentido inverso. Pero también no podemos perder el efecto gigantesco que ha tenido el desarrollo tecnológico en las comunicaciones, que nos ha llevado a trabajar en términos de redes sociales, de internet, de páginas web, de todo este tipo de mecanismos en los cuales tenemos nosotros que estar permanentemente en contacto, porque eso está influyendo en las decisiones de los consumidores. Por supuesto, no podemos dejar de lado la influencia que tienen los factores sociales dentro de una sociedad. Digamos, en esa interacción humana que tenemos, en las cuales las mismas diferencias que hay entre las estructuras de la misma sociedad, digamos que las clases bajas tienden a parecerse a las clases medias y las clases medias tienden a desaparecerse a las clases altas. Ese proceso es un proceso social. Tenemos que ver cómo es esa estructura entonces. Tenemos que entender que es en ese mundo de lo social donde está la seguridad o la inseguridad de una región para poder mercadear o no un producto determinado. E incluso algunas empresas han tenido que, para poder acceder a ciertos barrios, tomar ciertas decisiones en contacto con gente de la comunidad que acompaña a los vendedores para que no corran peligro. O incluso en algunas regiones de algunos países en los cuales hay un predominio de la economía ilegal, con una serie de controles incluso territoriales con los grupos al margen de la ley. Hay organizaciones que han tenido que sentarse a negociar con ellas y eso es un elemento de carácter social que nosotros tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar los privilegios, tenemos que estudiar los estatus y todos los roles asociados a los estatus.
Y por supuesto, cómo dejar de lado el papel que tiene la familia en la influencia del consumo, como lo dijimos en un programa anterior, cuando estuvimos hablando del fenómeno de consumo. Entonces abordamos los elementos sociales. Hoy la tendencia es clara frente a los desarrollos del medio ambiente. Entonces hay unas disposiciones claras en relación con la protección del medio ambiente, y muchas industrias han tenido que cambiar ciertos procesos y han tenido que apuntarle a la conservación de la especie a través de modificar sus procesos. Y cómo dejar de lado los aspectos estrictamente legales. El marketing funciona en una sociedad bajo la Constitución y las leyes, y eso hace que las decisiones de marketing tengan que ajustarse a esos lineamientos jurídicos. Por ejemplo, usted no puede mentirle a la gente, no puede decirle cosas sobre su producto que realmente el producto no contiene. No se pueden hacer promociones falsas. Es decir, el gobierno, a través de sus instituciones, controlan la legalidad de los intercambios. En un momento determinado, la legislación establece que a cierto rango de edades no se le puede vender cierto tipo de productos. Y eso es una cuestión absolutamente legal. Si usted va a hacer publicidad, por ejemplo, hay unos códigos de autorregulación publicitaria establecidos por las autoridades correspondientes para que usted no se salga de ese marco legal. El gobierno establece reglamentos, disposiciones, por ejemplo, en muchos de los supermercados de Latinoamérica se está obligado a colocar el precio no en el estante como se acostumbraba a hacer antes, sino en el producto, e incluso llevándolo a la unidad mínima de presentación para que la persona sepa cuánto es lo que le va a costar cada unidad del producto que va a adquirir. Y estos son disposiciones legales, por eso no se puede hacer marketing por fuera de la ley. Y obviamente las empresas tampoco lo pueden hacer. Y lo dijimos en un programa anterior, cómo dejar de lado la cultura, la enorme diversidad cultural que caracteriza nuestros mercados latinoamericanos, en los cuales hay casi que uno puede decir de manera categórica que al interior de cada país hay una especie de diferentes países porque hay diferentes culturas. Y entonces un producto tiene un significado en una región de un país y en otra región del mismo país tiene otro significado. Incluso la utilización de las expresiones que se acostumbran para denominar el producto. Porque el marketing en ese sentido es una expresión cultural. Los productos tienen sentido en la medida en que la cultura los admite, en la medida en que la cultura los aprueba. Y por eso hay productos que no vamos a consumir tan fácilmente porque la cultura no los aprueba. Y cuando digo no los aprueba, quiere decir que no estamos habituados, no estamos acostumbrados. En algunas partes del mundo se consumen productos de origen animal, incluso crudos, y a veces casi que vivos. Nosotros no lo estamos habituados a ello. Entonces, los elementos culturales son definitivos. Lo que pasa es que en nuestra perspectiva, la cultura no está tan fuera de la organización y la vemos más bien por dentro. Cuando veamos en un futuro programa el proceso de planeación del marketing, vamos a entender un poco esto que estoy diciendo en términos de la tendencia de consumo, simbólicamente hablando de lo que es un producto. Entonces, esos son los elementos del macroentorno en lo básico. Y lo dije entonces, el otro componente del entorno es el microentorno. Ese microentorno está conformado por lo que rodea de manera inmediata a la organización. Y eso que la rodea de manera inmediata son los competidores. No es posible hacer marketing sin analizar los competidores.
los competidores directos e indirectos, como también lo dijimos en un programa anterior. Es decir, todos aquellos que luchan por el bolsillo del consumidor, que luchan por ganarse su favor. Entonces tenemos que estudiar qué hacen los competidores, de qué manera lo hacen, en qué condiciones lo hacen. Y por otro lado tenemos que estudiar a los proveedores, porque los proveedores son tendencialmente hablando unos potenciales competidores, y sobre todo cuando la empresa tiene unos proveedores que son fundamentales para el proceso de fabricación de determinado producto. Y entonces esos señores que conocen cada una de las etapas se pueden convertir en competidores, por un lado, o pueden tomar decisiones de frenar la provisión de los productos, el abasto de los productos. En consecuencia, esto va a influir en la organización. Y finalmente, el microentorno está formado por los clientes. Nosotros vamos a aprender cómo definir archivos de información de clientes, cómo establecer sistemas de información sobre los comportamientos de los clientes, porque ustedes y yo sabemos, como lo hemos repetido en este programa, que los clientes son la razón de ser de la organización. Entonces, habiendo estudiado, habiendo analizado y habiendo interpretado el entorno, estamos preparados para tomar la decisión estratégica y definir los programas que coincidan y concuerden con esa estrategia. Los elementos que hemos debatido en este programa sobre las 4 P's, producto, precio, promoción y plaza, son los programas, pero esos programas tienen que irse ajustando a las condiciones de los mercados y a las condiciones de los entornos. Por eso es que es vital que en los programas de formación en marketing se enfaticen elementos relacionados con el entorno y sobre todo con la interpretación de esos elementos del entorno, porque ese es el primer paso. Ese es el primer paso que tenemos que entender para poder trazar las estrategias y los programas. Hay miles de ejemplos sobre esto que estoy diciendo. Les voy a contar una anécdota simple. Hace varios años, cuando no se vendían los productos cárnicos digamos precortados, una empresa decidió a través de un frigorífico empezar a presentarlos en unos empaques que en Colombia llamamos de icopor, que son poliuretano espumoso, y le iban a poner encima una cobertura plástica. Entonces la empresa contrató a una organización que le hizo una investigación, y esa organización le decía a la empresa que no le fuera a colocar ese plástico de color verde, porque ese plástico de color verde sobre el rojo de la carne da una sensación de podredumbre de la carne. Y sin embargo el empresario, empecinado en utilizar un color verde, se lo puso al producto y fue un absoluto fracaso. Ahí en los diferentes países se muestra cómo un producto que tiene mucho éxito en una región se lleva la estrategia tal y como la hicieron en esa región y llevan a otra y es un total fracaso. Por eso es que es necesario que los expertos en marketing se vuelvan conocedores, analizadores e interpretadores del entorno, porque desde ahí, de manera natural, se desprenden las estrategias. De ahí, de manera lógica, podemos definir cuál es el mejor camino a seguir. Por eso nos oponemos de manera abierta a que la gente tenga fórmulas bajo la manga para todos los problemas. A mí me abordan muchas personas y me preguntan cuál es la estrategia que les recomiendo para determinado caso de una empresa, y yo no me atrevo a dar ninguna recomendación estratégica, porque la primera cosa que les digo es necesario poder entender el entorno, y desde esa comprensión podemos derivar las estrategias que sean las adecuadas. No hay fórmulas salvadoras en marketing, y la única solución es volverse un experto en analizar e interpretar el entorno. Espero con esta reflexión
que vayamos dando los pasos suficientes para comprender las complejidades que tiene el marketing y sobre todo tratando de ver los beneficios que tiene para la organización empresarial que lo emprenda o para la sociedad. Les agradezco que me hayan acompañado en esta ocasión. Espero verlos en el próximo programa. Muchas gracias.